Hola amigos de Scenery Planet, hoy tengo el placer de daros una noticia verdaderamente especial. Scenery Planet llega por fin a la esfera humana con esta espectacular mesa de juego, nuestro primer proyecto específico para Infinity que hemos desarrollado especialmente para Diacast, el distribuidor del juego en España. Como la mayoría ya sabréis, Infinity es un juego de escaramuzas de ciencia ficción con una increíble gama de miniaturas de estética manga desarrollado por la compañía española Corvus Belli, con cuya colaboración hemos contado en diferentes fases del desarrollo de este proyecto. Si todavía no lo conocéis, desde Scenery Planet os invitamos a que visitéis la web oficial del juego, donde vais a encontrar toda la información, así como imágenes de la increíble gama de miniaturas. Os adelantamos que ya estamos trabajando en nuevos proyectos para Infinity muy interesantes, pero mientras tanto vamos a ver esto en profundidad. Como ya hemos dicho, este conjunto se ha desarrollado específicamente para ser utilizado en partidas introductorias y de demostración de Infinity, en eventos, jornadas, convenciones de Wargames, etc. Esto significa, y quiero hacer mucho hincapié en ello, que el resultado final, la mesa en sí, va a presentar algunas diferencias importantes respecto a lo que sería óptimo encontrar en una mesa de juego concebida para un uso particular. Nuestro objetivo en este proyecto era poder presentar Infinity a los jugadores noveles en un entorno visualmente muy atractivo y tácticamente no demasiado complejo. A lo largo de este vídeo vamos a poder ver cómo algunas de las soluciones por las que hemos optado podrían no ser muy prácticas en una mesa de juego más convencional. Por ejemplo, en esta mesa cada edificio tiene su posición, vemos unos espacios grises, unos huecos en cada manzana, en los que los edificios se insertan, una vez colocados se encajan perfectamente y no pueden desplazarse. Esto evidentemente anula las posibilidades de modularidad de la mesa. ¿Por qué es interesante en este caso? En las demos siempre hay mucho movimiento, pensad que va a haber mucha gente alrededor de la mesa. Los edificios de este conjunto tienen una altura considerable y no queremos que ninguno acabe en el suelo. De esta manera los edificios quedan fijos en su posición, no se desplazan y evitamos posibles accidentes. Del mismo modo, los trazados de la ciudad, el diseño es muy amplio. Vemos que tenemos calles con la calzada ancha, más sus aceras, en general líneas de visión bastante despejadas, etc. En todos los casos son soluciones específicas para las necesidades concretas de este proyecto. Recordad que en Scenery Planet abordamos cada trabajo desde un punto de vista completamente personalizado para garantizar que el resultado final se adapte 100% a las necesidades de cada cliente. En este set en particular, aun con sus peculiaridades, vamos a poder ver muchos detalles, muchos diseños interesantes que pueden servir bien como referencia de acabado, bien daros ideas o incluso adaptarse a vuestros propios proyectos. Así que dicho esto, vamos a ver el tablero más de cerca. La mesa de juego tiene unas medidas totales de 1,20 por 1,20 y está dividida en 4 módulos de 60 por 60 centímetros para facilitar su transporte. Son módulos independientes, como siempre, muy ligeros, muy resistentes, contrachapado de 10 milímetros de espesor, bastidor de madera inferior, muy resistente, laterales guarnecidos en DM, por supuesto al colocarlos encajan perfectamente. Tenemos diferentes alturas en la mesa, vemos que en esta parte frontal, que es la más baja, la altura es mucho menor. Tenemos estas cuestas muy suaves, podemos colocar miniaturas sin problemas de estabilidad. Y ya en la parte superior vemos que la diferencia de altura respecto a las zonas más bajas es considerable. Esto es muy interesante porque genera líneas de visión diferentes a las de una mesa completamente plana. Vamos a colocar esto otra vez. A nivel de calle, vemos que en la zona más baja las calles son más estrechas. A medida que subimos tenemos aquí un trazado más amplio, las zonas de calzada con su textura de asfalto, algunos pasos de cebra, uno en cada módulo para tener un poquito de contraste de color, y las manzanas propiamente dichas, cada una de ellas con una textura en relieve, un diseño con un bordillo diferenciado en otro color, paneles y estas líneas longitudinales también en relieve con un color diferente para aportar cierto contraste. En este primer módulo encontramos además algunos escalones, el hueco para el edificio que irá aquí veremos más adelante,
una entrada al metro, una boca de metro o a un parking subterráneo con sus escalones, una puerta, etcétera, en la que podemos ocultar miniaturas. En este segundo módulo encontramos la manzana más grande. Tenemos un muro que delimita la parcela interior con diferente altura en función de la altura del suelo, lo que ofrece diferentes posibilidades de cobertura a nuestras tropas. Y en la parte interior tenemos otra acera, el espacio para el edificio, y un pequeño jardín con algunas plantas, césped, etcétera. Lo mismo sucede con las alturas en esta manzana central. Aquí tenemos simplemente un escalón para subir a la acera y a medida que bajamos la cuesta se genera este muro. Vemos que tenemos aquí esta barandilla y para subir aquí tenemos hasta 5 escalones. El resto de manzanas con los mismos diseños, escaleras en los casos que es necesario, etcétera. Vemos que en algunas tenemos unas jardineras que quedarán completas cuando coloquemos los edificios. Infinity es un juego que precisa de mucha escenografía para poder jugar adecuadamente. Las coberturas son muy importantes. Así que para completar este nivel de calle hemos preparado una colección de elementos auxiliares que vamos a ir colocando en posición para que veáis las posibilidades. En primer lugar, tenemos estas 3 jardineras grandes situadas sobre una base que podemos utilizar para dividir las calzadas más anchas y que las tropas que quieran cruzar puedan obtener algo de cobertura. Hemos preparado también un par de pequeñas bases de árboles, como siempre en DM, muy finas, etcétera, para colocar en el jardín. Tenemos un pequeño margen de variación, de manera que las tropas tengan algo de cobertura respecto a los disparos que puedan venir desde las azoteas, como veremos más adelante. Tenemos una pequeña colección de medianas auxiliares que podemos utilizar para representar cortes de tráfico, zonas de obras, controles policiales, etc. Y que nos van a permitir colocar algo de cobertura adicional en las zonas en las que lo creamos conveniente. Vamos a poner esto por aquí. Más cosas para este nivel de calle. Tenemos un puñado de jardineras más pequeñas, también para colocar de manera independiente, en tonos que contrastan bastante con los empleados en las aceras. Podemos colocarlas en diferentes posiciones. Vamos a poner esta, por ejemplo, por aquí. Tenemos también algunos contenedores de basura, en este caso modelos de resina de la marca alemana Bardulon. Ya sabéis que colaboran habitualmente con Scenery Planet. Vamos a colocar algunos en las aceras para que nuestras tropas tengan más lugares donde refugiarse a medida que avanzan. Cada uno con unos toques de óxido y suciedad, tampoco mucho. Y por último, hemos preparado unas cuantas farolas. Como veis, los módulos tienen una serie de agujeros en los que simplemente las farolas se insertan, encajan perfectamente, dándole al conjunto un toque visualmente muy interesante y ofreciendo en último término una cobertura para nuestras tropas si la situación se vuelve desesperada. Vamos a colocar esto por aquí. Y esta última. Bueno, con esta pequeña colección ya tenemos posibilidades para variar ligeramente la mesa según la partida y nuestras tropas van a poder evolucionar con más seguridad. En una mesa de estas características podrían incluirse otro tipo de accesorios como vehículos, controles policiales, zonas de obra, etc. Las posibilidades ya sabéis que son muchas.
Tenemos ya el nivel de calle completo, hemos visto cómo al colocar los diferentes elementos auxiliares empieza a tener un aspecto ya muy atractivo, así que vamos a ver los edificios más de cerca. Este conjunto pretende representar un distrito financiero, una zona de clase alta de una ciudad panoceánica situada en la Tierra. Así que en su diseño hemos tratado de conseguir una línea vanguardista, pero no excesivamente futurista de ciencia ficción. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que el trasfondo, la acción de Infinity, transcurre unos 175 años en el futuro a partir de ahora. En la mayoría de las ciudades actuales, sobre todo en las europeas, es fácil encontrar edificios con más antigüedad. Así que nosotros hemos supuesto que el cambio arquitectónico en la Tierra va a ser progresivo, igual que lo viene siendo, y no vamos a encontrar edificios tan futuristas como los que cabría esperar en una colonia en otro planeta de la esfera humana. Este es un proyecto bastante complicado de filmar, los edificios tienen mucha altura, todas las caras son diferentes y al colocarlos se van generando zonas ciegas, ángulos que no podemos ver, etc. Así que vamos a ir girando la mesa para intentar no dejarnos nada en el tintero a medida que colocamos la escenografía. De todas formas, no olvidéis visitar nuestra página web porque vais a encontrar una galería de imágenes muy amplia y no os vais a perder detalle. Tenemos un primer edificio, aquí vemos su espacio, por razones prácticas lo hemos dividido en dos partes, puede ser un edificio empresarial, tenemos algunas terrazas exteriores con espacio para colocar miniaturas, una azotea superior en 2 niveles con una jardinera central y esta torre que evita los ángulos rectos para darle un toque algo más moderno. En la segunda parte, el mismo concepto, pero con diferentes alturas, azotea, con jardineras en la parte superior, terraza, vemos que en la parte posterior tenemos una escalera con algunos descansillos para poder colocar miniaturas cómodamente. Vamos a colocarlo también en posición, encaja perfectamente y una vez colocado no se desplaza. Tenemos aquí algunas miniaturas de la facción de Yuchin que vamos a aprovechar e ir colocando para que tengáis una idea más real, una referencia adecuada de las escalas. Aquí tenemos un tag con los simpáticos Crazy Koalas. Vamos a ir a lo largo del vídeo mostrándoos todo de la manera más detallada posible, con planos cortos, etc. Para este segundo cuadrante, ya sabéis que la religión es una parte muy importante del trasfondo de Panoceanía, así que nos parecía obligado incluir una iglesia en este proyecto. Aquí la tenemos, con un diseño también bastante vanguardista, evitando los ángulos rectos, diferentes alturas en el tejado, etc. En esta cara podemos ver un ventanal, cruces en relieve. En el frente tenemos también una cruz central, este diseño de tejadillos, 2 puertas. En la otra cara, otro ventanal, mismo concepto que en el caso anterior, pero con diferentes dimensiones, una cruz igual que en el caso anterior, y por último una jardinera y una vidriera también en forma de cruz en la parte posterior. Vamos a colocarlo en posición, encaja en su sitio, no se desplaza. La iglesia queda alojada dentro de este muro con su jardín, etc. Por aquí podemos colocar algunas miniaturas, esta vez sí de Panoceanía, caballeros de las órdenes de Santiago o de la Montesa, regulares, etc. Todas las miniaturas que vamos a poder ver en este vídeo han sido pintadas por Bow, muchos le conoceréis del foro de Infinity, y es nuestro servicio de confianza en cuanto a pintura de miniaturas de Infinity se refiere. Al final del vídeo podréis encontrar los detalles de su página web, os aconsejamos que la visitéis porque no tiene desperdicio, es una auténtica pista. Hemos girado la mesa 90 grados en este sentido, podemos apreciar ahora mejor el desnivel, cómo genera una diferente altura en esta manzana, etc. Así que vamos a seguir colocando edificios. Tenemos esta torre, posiblemente un edificio de oficinas, empresarial, como podemos ver, con un diseño ligeramente ovalado, una azotea en la parte superior, con escalones, una jardinera, etc. Un diseño de soportales con diferentes alturas para que encaje perfectamente con los desniveles del terreno,
con cristaleras, un espacio sobre esos soportales con jardineras también para poder colocar miniaturas y dos fachadas principales de diferentes alturas en las que hemos incorporado, igual que en el resto de elementos de la mesa, un material vinílico con acabado brillo para simular los cristales ahumados de los edificios. Vamos a colocarlo en posición, encaja perfectamente y vemos que compensa todos los desniveles del terreno. Este material con acabado brillo es muy interesante porque le da un toque a la mesa visualmente muy atractivo, ya que refleja las manzanas que tenemos alrededor de los edificios. Y quién sabe si para los jugadores más expertos o atrevidos puede servir para identificar a tropas que se nos aproximan por la espalda con una tirada de descubrir, sexto sentido. Bueno, ahí queda eso. Vamos a seguir colocando edificios. Tenemos este otro modelo, un concepto más residencial, una fachada convencional con sus ventanales acabado brillo igual que en el caso anterior, puerta, los laterales tenemos estas líneas curvas para romper un poquito con las formas cuadradas, la parte posterior mismo concepto que en la frontal y en la parte superior una azotea con algunos volúmenes que pueden ofrecer cobertura a nuestras tropas. Aquí tenemos más miniaturas del ejército sectorial japonés. Vemos como estos volúmenes, diferentes alturas con escalones, etcétera, rompen líneas de visión adecuadamente. Tenemos aquí unas terrazas laterales donde podemos colocar también miniaturas. Vemos como los soportales, en este caso, ofrecen también cobertura a nuestras tropas. Vamos a colocar por aquí estos domarus. Y esta azotea puede ser un lugar ideal para colocar francotiradores, diferentes alturas para romper líneas de visión, etc. Vamos a ver este otro edificio más pequeño, ya me voy quedando sin espacio. Tenemos cristaleras completas en todas las fachadas, con un diseño de divisiones, algunas formas que evitan los ángulos de 90 grados para darle un toque más vanguardista, y esta parte superior con una cresta, igual que los casos anteriores, para romper líneas de visión y proporcionar cobertura a nuestra miniatura. Encaja perfectamente, vemos cómo el espacio es practicable para las miniaturas, etc. Vamos a colocar por aquí algunos ninjas. En la galería de imágenes vais a poder apreciar muy bien el efecto de reflejo, que no sé si ahora se aprecia o no, que hacen los cristales, cómo se reflejan las miniaturas, cómo se reflejan los edificios, y le dan mucha profundidad al conjunto. Hemos girado la mesa otros 90 grados en este sentido, de manera que ahora vemos la ciudad desde otro ángulo. Podemos apreciar fachadas que antes no veíamos o veíamos solo parcialmente, como esta cristalera, detalles como este diseño cuadrangular, los paneles en relieve, etc. Vamos a colocar los dos edificios que nos faltan, pero primero vamos a retirar la iglesia para que no nos tape ningún detalle y no nos perdamos nada. También los de árboles. Tenemos este edificio, otro concepto residencial, vamos a ver dónde os lo puedo enseñar bien, por aquí. Tiene 4 alturas, todas ellas practicables, estos balcones con un diseño en relieve en los suelos, este diseño cilíndrico en la parte frontal, puerta de cristal. En planta vemos que tiene una forma ligeramente ovalada y un muro central que nos va a proporcionar cobertura según nos convenga. Vamos a colocarlo en posición, encaja perfectamente. Podemos ver que en la parte superior y sobre todo en las terrazas podemos colocar miniaturas cómodamente y manipularlas sin problemas de espacio. Tenemos esta cresta también en la parte superior que bloquea total o parcialmente las líneas de visión en función de donde coloquemos nuestras minis. Y igual que en este otro caso, las jardineras que vimos en la base al colocar el edificio quedan perfectamente rematadas. Por último, en esta manzana central
hemos preparado un edificio especial, el único con interior jugable del conjunto, que representa un centro comercial. Así que vamos a verlo planta por planta. Tenemos este nivel de calle, con un interior detallado, sus suelos, puertas, ventanas, con sus marcos, etcétera, una escalera de acceso al nivel superior, divisiones, que encaja perfectamente en su posición. Igual que en los casos anteriores, podemos colocar las miniaturas sin problema, ventanas con una altura conveniente, etc. Sobre este nivel de calle colocamos otro nivel con la misma forma, pero divisiones diferentes, que encaja perfectamente, y con estas terrazas que sobresalen de la estructura. ¿Qué ventaja tienen estas terrazas? Pues que van a ofrecer cobertura a las miniaturas que avanzan a nivel de calle frente a los disparos de francotiradores que estén situados en las azoteas. Tenemos estas dos entradas, la escalera de acceso a este nivel. Para hacerlo un poquito más jugable, hemos decidido incluir este puente. Tenemos esta columna que se encaja aquí, el puente y una escalera que encaja perfectamente y se coloca así, de manera que las miniaturas pueden acceder a este nivel directamente desde esta parte. Este puente también rompe líneas de visión y hace más difícil que sea impactar en miniaturas que se desplacen por esta calle. Por último, tenemos la parte superior, en la que hemos representado una zona de descanso, de recreo ajardinada, con un diseño complejo, escaleras, diferentes alturas, jardineras, con plantas y árboles decorativos que rompen las líneas de visión entre las diferentes azoteas y nos permiten colocar nuestras miniaturas incluso completamente ocultas de los puntos que nos interesan. Algunas miniaturas de Panoceanía por aquí. Como veis, espacio para las peanas, estable en todas las posiciones, escaleras, zonas más altas que bloquean completamente líneas de visión, la pasarela, su escalera con descansillo para poder terminar el movimiento en los puntos que nos convenga, etc. Vamos a volver a colocar los árboles. Y la iglesia en posición. Y con esto tenemos la mesa completa. El resultado final, como os decía al inicio, es muy espectacular. Tenemos zonas despejadas, pero posibilidades para movernos ocultos si es lo que nos interesa. Con todos los elementos ya colocados, estamos listos para las partidas. Os recuerdo que vais a poder ver esta mesa construida por Scenery Planet, vais a poder jugar en ella y conocer Infinity si es que todavía no lo conocéis, en el stand de Diacast, en los diferentes eventos, jornadas y convenciones sobre Wargames que se celebran en España, así que no dejéis pasar la oportunidad. Desde Scenery Planet queremos aprovechar para agradecer a Diacast y a Corvus Belli su colaboración en este proyecto, así como la confianza que depositan en nosotros. Como siempre, en nuestra página web vais a encontrar una galería fotográfica completa con este y otros proyectos de Scenery Planet muy interesantes, así que no dejéis de visitarnos. Ahora también podéis seguirnos en Facebook, así que agradeceremos todos los clics en me gusta. Eso ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet, y hasta la próxima.